Bueno, iniciemos. Iniciemos por decir que este es un mal nombre. Es técnicamente una mala etiqueta, es inconsistente llamar al ateísmo como tal. Primero porque es imposible, ¿sí? No porque lo digamos los cristianos, sino porque ellos mismos son inconsistentes en su doctrina y sus inconsistencias, terribles inconsistencias, hacen imposible que su mero nombre no sea, valga la redundancia, posible. Entonces este es un mal nombre. Realmente esto es humanismo, no es ateísmo, es humanismo. Y tenemos que llamarlo como tal. Es un mal nombre, el mal llamado ateísmo. El mal llamado ateísmo, la Biblia nunca lo identifica como ateísmo, sino como necedad, ¿sí? La Biblia nunca lo llama ateísmo, sino que lo llama necedad. Por eso, ¿se dieron cuenta del primer salmo que leímos hoy? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que dice que no hay Dios es un necio. Y no tengan miedo de llamarle así. ¿Sí? Nunca tengan el temor de llamarle al ateísmo necedad, porque eso es lo que es. El mal llamado ateísmo siempre tiene apellidos. Nunca es solo ateísmo. Siempre es ateo más otras cosas que vamos a estudiar ahorita. Y espero yo que no en tantos viernes. Y es como nosotros, por ejemplo, cuando nos dicen, es que vos sos cristiano, ¿ah? Sí, pero soy wesleyano, soy nazareno, y dentro de los wesleyanos soy nazareno y soy no sé qué. Entonces le agregamos cristiano, ¿verdad? Igual nosotros, como me dijo mi cuate, mira vos, yo soy reformado, pero yo soy reformado presbiteriano confesional, me dijo, con nombre y apellido, me dijo, así me dijo. Y finalmente, pues, nosotros, cabal, cuando yo, cambiando unos mensajes con este famoso, ¿cómo se llama este? Rodrigo Polo, ¿ah? Escribiéndole, porque él habló en su video de por qué no era cristiano y empezó a hablar de que sí, que las inconsistencias del cristianismo, no sé qué. Ay, no me aguanté. Yo la verdad que ya me he aguantado mucho, ya nunca, no me han visto debatir tanto en redes sociales, ¿va? Pero ahí sí no me aguanté y le dije, mira, lo que pasa es que eso que estás haciendo es muy sencillo, le dije, porque vos estás finalmente atacando una mentira. Lo que vos decís que es cristianismo no es. Y ese cristianismo que vos estás describiendo ahí, yo también estoy en contra de él y soy cristiano. Estás mal representando el cristianismo, le digo. Entonces empezamos a tener varios mensajes ahí. No les digo dónde están porque van a ir a buscarlos. Entonces me dice, entonces, ¿cuál sería una correcta representación del cristianismo? Y le escribí unas cosas ahí, ya no me respondió, obviamente. Porque finalmente, cuando decimos, esto es lo que soy, esto es lo que creo, esta es mi doctrina, siempre tiene nombres y apellidos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta iglesia como tal, aquí donde estamos en Iglesia Nuevo Pacto de Guatemala, nos catalogamos como una iglesia cristiana, evangélica, reformada, ortodoxa, si lo quieren ver así, y hasta cierto punto también confesional, porque nos apegamos a una confesión. Entonces tenemos varios apellidos, ¿no? Que finalmente necesitan una explicación, y eso es lo que vamos a hacer acá. Bueno, iniciemos. Ayúdame con la primera diapositiva. ¿Cuál es el reclamo o los reclamos del ateísmo? El cristianismo no es verdad, no hay Dios, no hay más allá o eternidad, solo existe esta vida, solo hay materia, eso es todo lo que hay, no existe una realidad espiritual, solo existe el cosmos físico. Esto es una pequeña descripción de lo que el ateísmo diría. Digamos, es una descripción muy general, pero obviamente hay muchas otras cosas que ellos profesan. Y aquí es donde empiezan las inconsistencias. Ellos dicen es que el ateísmo por naturaleza es la carencia de creencia.
Ellos dicen, el ateo es que es la carencia de una creencia, es decir, simplemente no creemos. Pero basta con preguntarles, pero entonces describime el ateísmo. Y van a empezar a describir lo que creen. Es inconsistente. Ellos van a tener algún tipo de declaración doctrinal. Y digamos que acá, de manera muy simple, en términos generales, esto es lo que diría un ateo. El ateísmo generalmente, como les digo, tiene apellidos. El primer apellido, y algunos de ellos, la gran mayoría de ellos lo toman, es el apellido humanista, ¿sí? Ellos se proclaman humanistas. Y el humanismo es la doctrina que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, es el centro de todas las cosas. El estudio del hombre es lo que se necesita y no el estudio de la religión, no el estudio de Dios. El hombre no tiene finalmente un creador, sino que el hombre vino a existencia por algo que todavía estamos buscando, dice Richard Dawkins. Imagínense. Todavía están buscando, el hombre no tiene un creador, pero todavía estamos buscando de dónde vino. Entonces, finalmente, el humanismo es el primer apellido y yo pienso que es, después de la palabra necedad, la segunda palabra que mejor describe el ateísmo, ¿sí? La mejor descripción del ateísmo es necedad, porque es lo que la Biblia dice. No vamos a tener una mejor descripción de ello. Pero, en términos más técnicos, el humanismo describe de mejor manera lo que es el ateísmo y es el estudio del ser humano, ¿sí? El hombre es el centro de todas las cosas. El segundo apellido que el ateísmo generalmente utiliza es lo que se conoce como secular, ¿sí? La palabra secular. Para ellos, la palabra secular es la separación de toda confesión religiosa, ¿sí? Hay cosas que deben ser totalmente seculares. No debemos pensar en ninguna pizca de religión cuando estamos hablando de lo que tiene que ver con el trabajo, con la ciencia, con el gobierno civil. Todo eso tiene que ser un asunto secular, separado totalmente de toda confesión religiosa. Y finalmente también hemos caído, a veces los cristianos hemos utilizado mal el lenguaje, ¿verdad? Porque hemos dicho, sí, fíjate vos que el pastor es pastor de la iglesia, pero también tiene un trabajo secular. Y a la hora de entender nuestra doctrina cristiana, creemos que hasta nuestro trabajo está bajo la esfera del dominio de Dios, está incluido en el paquete del cristianismo. Yo no dejo de ser cristiano cuando voy a trabajar, ¿verdad? Digamos, si no trabajo en la iglesia, no dejo de ser cristiano porque eso está separado de mi cristianismo. No, ¿verdad? Entonces, esta palabra secular es otro apellido del ateísmo, ¿no? Del ateísmo moderno. Y el tercer apellido que utiliza el ateísmo es el materialismo, ¿sí? El materialismo es la doctrina que proclama que la realidad solo está compuesta por materia en movimiento y no existe absolutamente nada espiritual o abstracto, ¿verdad? Todo lo que existe es material, tangible, compuesto de materia, ¿sí? Y todo lo que vemos y experimentamos es materia en movimiento. No hay nada más abstracto, ¿no? La inconsistencia ahí es que para poder describir el materialismo ya se usaron algunas cuestiones inmateriales, como las ideas, el lenguaje, la lógica. Entonces, para poder siquiera definir el materialismo, hay que acudir primero a lo inmaterial. Entonces, ahí están varias inconsistencias. Entonces, pueda que existan algunas otras variantes del ateísmo, pero estos apellidos son los que mejor describen el ateísmo con el que hoy nosotros nos estamos enfrentando. ¿Ok? ¿Sí? El ateísmo de hoy es un ateísmo humanista, secular, materialista. Generalmente ese es el ateísmo predominante o el que generalmente se proclama. Hay ateos que podrían decir, no, vos fíjate que yo no soy materialista, yo soy naturalista. Y entonces te empiezan a explicar. Yo no soy humanista, sí soy secular, o yo soy ateo, pero no sé qué. O algunos que dicen, no, vos no me digas ateo, yo soy escéptico, o soy agnóstico. Entonces, todo ese tipo de otras variantes de ateísmo
existen, pero en menor medida. Digamos que la mayoría de la población atea en el mundo está básicamente incluida en estos 4 nombres y apellidos: ateísmo, humanista, secular, materialista. ¿Sí? El conjunto de estos conceptos ha sido en Occidente, tristemente, una influencia filosófica muy grande. Y ha sido una influencia que ha logrado dominar muchos aspectos. Tristemente, domina muchas universidades en el mundo. Y aunque no lo quieran reconocer, esta doctrina domina hoy tristemente la Universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad más grande que existe en nuestro país. El ateísmo pretende presentarse como una supuesta cosmovisión antirreligiosa. Sin embargo, en nuestras conclusiones vamos a llegar exactamente a lo contrario. En nuestras conclusiones finalmente vamos a ver que el ateísmo es una religión. Este humanismo en acción es una religión, y dicho sea de paso, la peor de todas, ¿sí? Todos los ateos profesan ser secularistas. Sin embargo, no todos los secularistas profesan ser ateos. Eso es lo que yo les decía, que hay algunas variantes. Se estima que existen en el mundo entre unos 400 a 500 millones de personas que son ateas, que dicen no tener ningún tipo de creencia en ninguna deidad de las que generalmente se proclaman en el mundo. La mayoría de los ateos viven en 3 países: Rusia, China y Estados Unidos. Esos 3 países son los que tienen la mayor cantidad de ateos, ¿sí? Muy bien, siguiente diapositiva. ¿Cómo inició y hasta dónde ha llegado? Yo creo que solo este punto me va a dar tiempo hoy de hablar, porque creo que aquí es bien importante conocer un poco la historia de lo que hoy llamamos ateísmo, que realmente el ateísmo con el que hoy lidiamos es nuevo. En la historia de la humanidad es una doctrina nueva, novedosa. Tendrá, exagerando, 350 años en 6.000 años de historia de la humanidad, para aquellos que creemos que el universo es un universo joven de 6.000 años, ¿no? Aunque desde la caída del hombre se han generado una gran variedad de doctrinas, creencias, filosofías que podrían considerarse antiteístas o anti el teísmo bíblico cristiano, ¿no? En contra del Dios de la Biblia. La cosmovisión que hoy estamos considerando podría tener su origen no hace mucho tiempo, a comparación de otras religiones históricas y otras cosmovisiones que tienen miles de años. Podría trazarse el origen de este ateísmo moderno a lo que se conoce como la Ilustración, más específicamente la Ilustración francesa en el siglo XVIII. Se puede hacer la diferencia entre la Ilustración escocesa y la Ilustración francesa. Ambos movimientos fueron movimientos culturales e intelectuales. La Ilustración escocesa se da eminentemente en la ciudad de Edimburgo, la capital de Escocia, en donde hijos de teólogos, hijos de grandes cristianos, pastores, ¿verdad?, en diferentes áreas del pensamiento humano empezaron a proliferar. Ahí vamos a encontrar científicos, economistas, físicos, inventores, y eran creyentes. Y empezaron a desarrollar pensamiento, literatura, y fue una explosión, al punto de que Edimburgo, la ciudad capital de Escocia, se le llamaba la Nueva Atenas, porque había mucho pensamiento, mucha explosión de ciencia y pensamiento en diferentes ramas. Y esa Ilustración escocesa fue caracterizada por ser guiada por la fe, ¿sí? Hubo mucho pensador creyente, tal vez con algunas excepciones, y el más famoso de ellos, David Hume, quien era un tanto secular, él se denominaba un tanto secular y no era eminentemente cristiano, pero nunca llegó, se cree, a decirse que él era un ateo. Él nunca lo profesó como tal. Ahora, la Ilustración escocesa, la Ilustración francesa, perdón, por el otro lado, se caracterizó por ser eminentemente
anticlerical, antirreligión. El movimiento de la Ilustración francesa era el quememos las iglesias, la religión le ha hecho daño al ser humano, hay que deshacernos de todo vestigio de la religión, porque, y aquí está el lema de la Ilustración francesa, porque la razón, el progreso y la naturaleza nos van a sacar adelante. Entonces la Ilustración francesa se caracterizó por ser totalmente en contra de la religión y obviamente en contra del cristianismo. La gran mayoría de pensadores, exceptuando algunos que no fueron tan radicales, la declaración de la Ilustración francesa era el objetivo de deshacerse de la religión. La bandera, por ejemplo, la bandera que tenemos hoy en Guatemala, y se me olvidó poner eso, miren, lo tenía acá, dije, oh, le voy a poner un pin, y el pin se cayó porque no se me recordó. La bandera que hoy tenemos en nuestro país, Guatemala, no es la bandera original. La bandera original, que también tenía los colores azul y blanco, y tenía algunas referencias al cristianismo católico tridentino, es decir, el catolicismo fundado a partir del Concilio de Trento. No era tan fuerte la influencia de lo que hoy conocemos como, ¿cómo se llama? No era una influencia tan católica romana, sino que más del Concilio de Trento en Italia y todo lo demás. Pero la primer bandera que teníamos de Guatemala tenía alusión al cristianismo. Esta bandera que después se cambió precisamente por las revoluciones que hubo en Guatemala, y las revoluciones que hubo en Guatemala generalmente fueron impulsadas por la Ilustración francesa, ¿sí? Miguel García Granados, por ejemplo, de donde surge todo el movimiento, el que está en el billete de a 10, ¿verdad? Surge el movimiento en contra de Serna y todo lo demás, y después queda Justo Rufino Barrios. Ellos eran influenciados por la Ilustración francesa. Y cuando la bandera de Guatemala cambia, los símbolos que hoy están en nuestra bandera pertenecen al movimiento de la Ilustración francesa. No son símbolos que hagan alusión a la religión o al cristianismo como al principio lo hacían, ¿sí? Para que tengamos idea de cuánta influencia realmente ejerció la Ilustración francesa. Una característica de esta ilustración, como les digo, fue el desechar la religión y levantar y reconocer a la razón como la diosa. Quiero que miren la siguiente pintura. Siempre la utilizamos con Eddie. Esta pintura es característica de la Ilustración francesa. La agrandé mucho, pero vean un par de elementos. La que está sentada en el trono es una mujer representando a la razón. Y yo puse ese círculo allí. ¿Ya vieron qué está pisando la razón? Está pisando la religión y está diciendo, la desechamos. Era un movimiento eminentemente hostil, ¿no? Y de verdad de asesinato a muchos creyentes y líderes religiosos. Porque el objetivo era deshagamos de todo vestigio religioso y salgamos adelante por medio de la razón, el progreso y la naturaleza. Yo concuerdo con el doctor Gonzalo Chamorro cuando dice, fue una gran mentira porque la Revolución Francesa posteriormente solo nos llevó a 2 guerras mundiales y a múltiples conflictos armados internos y guerras civiles. Eso fue todo lo que provocó la Ilustración francesa. Después del estudio de la filosofía griega, el estudio de la Revolución Francesa es una de las cosas que domina nuestras universidades. Por eso es que, por ejemplo, nosotros no somos tan, digamos, no apoyamos tanto los movimientos de derecha que provienen de la Ilustración francesa. Aunque no lo quieran reconocer, por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín tiene una influencia de derecha, pero de la Ilustración francesa. No tanto una derecha bíblica, ¿verdad? Como tal, ¿no?
Entonces, algunos dirán, no, pero no es tan así, porque Francisco Marroquín fue fue un líder católico que era visionario y en honor a él se puso el nombre, entonces sí es más religiosa. Sí, pero es un catolicismo que finalmente intenta armonizar con preceptos de la Ilustración francesa, ¿no? Estoy dando solo pedacitos de esta cuestión porque de verdad nos tomaría muchísimo tiempo. Ahora, autores, escritores, científicos, filósofos, fueron personas principales en la Ilustración francesa y marcaron lo que muchos historiadores reconocen como el inicio de la era antropocéntrica. Y por eso me da importante explicar un tanto la Ilustración francesa, porque es finalmente la fuente de donde nace el ateísmo moderno contra el que hoy lidiamos. Porque la Ilustración francesa fue el inicio de la era antropocéntrica. ¿Qué significa eso? Antropos es el centro. ¿Qué es antropos? Es la palabra griega para hombre. La Ilustración francesa es el inicio de la era de la centralidad del hombre, la centralidad de la criatura y no la centralidad de Dios. Incluso la teología que haya nacido de la Ilustración francesa finalmente va a estar manchada con este precepto, la era antropocéntrica. El hombre como el centro del mundo y muchos de estos ilustrados franceses dijeron esto, el hombre como el protagonista de la historia. El individualismo por sobre la tradición religiosa preparó el camino para la propagación de algunas otras formas de cristianismo o algunas otras doctrinas que ya vimos un tanto en otros viernes. Por ejemplo, el deísmo. El deísmo cuando dice que sí, hubo un creador. Basta, bueno, pues, para que no nos peleemos tanto. Hubo un creador, Dios, el Dios de la Biblia. Pero Él creó todo y se fue y dejó la creación a su suerte. Muchos de los fundadores de la nación de los Estados Unidos eran deístas, influenciados por la Revolución Francesa. ¿Sí? A partir de la Ilustración francesa, como dijeron, no nos deshagamos de todo el vestigio de la religión, consideremos otras cosas aparte de la Biblia. Y entonces nace, o se ve de manera un poquito más evidente en la historia moderna, el panteísmo. Entonces, del deísmo al panteísmo y finalmente al ateísmo. ¿Sí? Todas estas cosas empezaron a surgir. Aunque muchos de estos pensadores de la Ilustración francesa no se declaraban estrictamente ateos, ¿por qué? Porque no existía tal cosa. No existía lo que hoy conocemos como ateísmo, no existía. Entonces ellos estaban básicamente fraguando las bases para esta necedad. No se proclamaban estrictamente ateos, sí se proclamaban y se adherían a formas heterodoxas de fe cristiana. La heterodoxia es lo contrario a la ortodoxia. Nosotros nos consideramos ortodoxos porque creemos que esta es la doctrina correcta o sana de las Escrituras. La heterodoxia ya es la mezcla, la desviación, la distorsión de la doctrina cristiana. Entonces son formas heterodoxas de fe cristiana u otras doctrinas que finalmente abrieron el camino para el ateísmo moderno. La revolución científica y el entendimiento materialista del origen del universo tristemente fueron aceptados entonces en Occidente. Solo era cuestión de tiempo para que apareciera el famoso, miren, y otra cosa que se me olvidó, poner la foto de este señor, Charles Darwin, y su famosa publicación sobre el origen de las especies, que es el texto que finalmente dio luz a la teoría del evolucionismo. Charles Darwin finalmente publicó esto, lo cual sirvió como un estandarte, era la bandera del movimiento ateo que culminaría en la propagación de una fe evolutiva, ¿no? De una doctrina de que todo lo que hoy vemos es producto de una evolución, no de una mano creadora de Dios guiando y ordenando el cosmos. No, todo el cosmos, todavía no estamos tan seguros de dónde vino, pero de lo que sí estamos seguros fue que evolucionó. La teoría del origen de las especies dice que
Finalmente el mundo el universo es tan antiguo que absolutamente nadie de nosotros podría realmente, a ciencia cierta, observar el proceso evolutivo. Nadie lo puede observar ni comprobar, pero estamos seguros de que es cierto. ¿Ven? ¿Ven? El mismo Charles Darwin, al final de sus días, prácticamente rechazó su propia doctrina. Y fui a la autobiografía de Charles Darwin y tengo el pie de página aquí, final de la página 91 y principio de la página 92 de la autobiografía de Charles Darwin. Y miren lo que él escribió. Al reflexionar así, me siento obligado a mirar a una causa primera que tiene una mente inteligente en algún grado análoga a la del hombre y merezco que me llamen teísta. El padre de la evolución. Ahora, Richard Dawkins y todos los nombres del nuevo ateísmo que vamos a mencionar, si no nos da tiempo hoy, en unos de estos viernes, siguen utilizando a Charles Darwin como su maestro, su inspiración. Oh, fue Charles Darwin el que primero observó esto. Fue Charles Darwin. Pero miren lo que el mismo Charles Darwin finalmente terminó diciendo en su autobiografía que él escribió con su propia mano. Finalmente dijo, fíjense que prácticamente me estoy arrepintiendo de lo que escribí. Entonces empezamos a ver mucha inconsistencia en este ateísmo moderno. Desde ya podemos ver estas innumerables contradicciones en la doctrina y en los exponentes del mismo ateísmo. Las teorías de Darwin serían utilizadas para la aplicación de otras disciplinas. Observaron el tema evolutivo y dijeron, qué interesante. Apliquémoslo a otras doctrinas. Y qué curioso que aquí aparece un nombre del cual ya hemos hablado, y yo he hablado bastante también, solo para darle duro, el famoso Karl Marx, ¿sí? El padre del comunismo, quien leyendo a Charles Darwin, esto lo trajo a mi atención economista reconstruccionista Gary North, y él decía, fue Karl Marx leyendo a Darwin y el concepto de Darwin de que las especies iban a proliferar y por lo tanto iba a haber algún tipo de escasez de provisión para las especies. Entonces había que controlar las especies y su forma de propagación. Entonces Karl Marx agarra ese principio evolutivo y lo aplica a principios económicos y políticos. Y es donde nace el comunismo, las formas de un gobierno grande para controlar los medios de producción, controlar cómo se reparte el alimento, etcétera, etcétera. Es un principio eminentemente ateo. Entonces, cuando a mí me dicen, vos, Willy, vos, ¿por qué sos tan en contra de la izquierda? Porque nace en el ateísmo. Yo como creyente no tengo nada que ver con ello. Y todos sus derivados son cuestiones contrarias a las que los creyentes nos debemos oponer. ¿Sí? Estos principios económicos los vemos en el libro Das Kapital, que es el libro el volumen del Capital de Karl Marx. Pero vean aquí la inconsistencia. Darwin era contemporáneo de Karl Marx. Y cuando leyó y vio lo que Karl Marx hacía, Charles Darwin dijo, eso está mal. El mismo Darwin no apoyaba a Karl Marx y de hecho le parecía muy malo que Marx utilizara sus ideales evolutivos para aplicarlos a la política. Cuando un ateo hoy en día aplique principios izquierdistas, porque es la única opción que tienen en términos políticos, tenemos que señalar su inconsistencia. Porque el mismo padre de la teoría evolutiva, que funda las bases para el ateísmo, estaba en contra de que un movimiento político de izquierda surgiera del pensamiento ateo. Entonces, cuando un ateo diga soy de izquierda, está siendo inconsistente desde el principio. ¿Sí? Podríamos entonces ligar directamente al secularismo moderno, a la influencia de Charles Darwin y también de Karl Marx.
aunque sea inconsistente. Vean cómo una mentira como esta, tristemente, ha llegado a tener tanto poder. Es por eso que cuando enseñamos sobre el comunismo, el socialismo y todos sus derivados, decimos lo que es. Son manifestaciones políticas del ateísmo. Aunque los mismos ateos del inicio estaban en contra de eso, aún así estuvieron dispuestos a llevarlo adelante. Es inconsistencia de principio a fin, de teoría, de doctrina y de práctica, y de todas maneras la gente lo cree y tristemente lo practica. Cuando llegamos al siglo XIX, encontramos a personajes principales del ateísmo como el famoso filósofo alemán Friedrich Nietzsche. ¿Han escuchado el nombre de Friedrich Nietzsche? ¿Sí? Friedrich Nietzsche logró avanzar en el siglo XIX, ya después de ya unos 150, 200 años de ilustración francesa y pensamiento secular. Y Nietzsche avanzó la filosofía antiteísta, ¿sí? Él se llamaba así, en el mundo occidental, y él utilizó su famosa frase, que hasta se convirtieron en 3 películas: Dios ha muerto. Pero las películas se llaman Dios no está muerto. Pero es la contra de la famosa frase de Friedrich Nietzsche: Dios ha muerto. Todos sabemos que quien murió fue Nietzsche, no Dios, ¿verdad? Curiosamente, Friedrich Nietzsche, una de las principales figuras del pensamiento antiteísta o ateo del siglo XIX, era de una familia luterana reformada. Él nació en un hogar luterano. Si no estoy mal, tenía 5 hermanas y él era el más pequeño. Su papá era un pastor. Su abuelo y su papá eran pastores cristianos, luteranos, reformados, y no eran pastores de una iglesita. Parece que sí tenían cierta influencia ya en el mundo luterano, que había avanzado casi 400 años, ¿no? Friedrich Nietzsche, su papá falleció antes que tuviera 5 años, y se puede leer mucho de él y se puede descubrir mucho de él, de que gran parte de su resentimiento en contra de Dios es porque como un Dios tan bueno puede permitir que le pasen cosas tan malas a una persona, y en este caso a su papá, ¿no? No voy a hablar de toda la vida de Friedrich Nietzsche, pero finalmente Friedrich Nietzsche colapsó en las calles de Turín, Italia, en enero de 1899. Y colapsó, es decir, se cayó y casi que se desmayó, porque no murió, sino que perdió totalmente sus capacidades mentales, producto de una enfermedad venérea, sífilis. Nietzsche escribió que algunos hombres nacen póstumamente. Oigan la ironía, ¿no? O sea, hay hombres que ya murieron, pero como que nacen después de haber muerto, no en el sentido espiritual, sino que lo que hicieron en vida nadie lo reconoció, y cuando murieron todos empezaron a reconocer lo que hicieron en vida. Entonces como que nacen póstumamente, y este fue el caso de Nietzsche. Fue una de las principales influencias de la filosofía en Alemania, y también en varios filósofos posteriores a él. Y también filósofos franceses como Albert Camus, Foucault. El tema del existencialismo, el deconstruccionismo o la deconstrucción literaria, que es la que hoy tanto ha influenciado el liberalismo teológico y todo lo demás, le deben mucho precisamente al trabajo de Friedrich Nietzsche. Los psicólogos famosos como Carl Jung y Sigmund Freud son psicólogos que fueron discípulos de los escritos de Nietzsche, ¿sí? Fueron grandemente influenciados por él. Novelistas, filósofos, conferencistas. Friedrich Nietzsche tuvo esa influencia bien grande en mucha literatura de finales del siglo XIX y también en el siglo XX. Este puede ser el caso de Nietzsche
puede ser un caso de lo que R.C. Sproul escribía en su libro Las ideas tienen consecuencias. Incluso nunca se había tenido un compositor, un músico, ¿no? Un compositor que atribuyera sus obras a algo más que a Dios. Generalmente los compositores eran creyentes, ¿sí? No necesariamente ejemplares cristianos, pues, pero eran creyentes, ¿no? Mucha de la música de Bach, por ejemplo, quien era luterano, ponía y escribía que era para la gloria de Dios y todo lo demás. Pero después de Nietzsche influenció incluso hasta músicos que empezaron a componer música con un color muy diferente a la música sinfónica que existía, ¿no? Cuando yo estuve estudiando música en el conservatorio, en esos siglos, habían reglas muy estrictas. Tal vez no voy a dar algunos ejemplos ahorita que no todos me van a entender, tal vez son los músicos, pero por ejemplo, hubo una época en la música sinfónica que era prohibido que el músico utilizara arpegios de mayores de cuartas, ni descendentes ni ascendentes. Era una cuestión muy estricta, ¿no? Entonces, o sea, si escribían un do, no podían escribir más de un sol para abajo o más de un fa para arriba. Entonces, como que le limitaba. Era un tipo de reglamentación musical que existía en ese momento. Cuando Nietzsche escribe y empieza a convertirse en una influencia filosófica, hubo músicos que dijeron, no nos importan esas reglas, y empezaron a componer música sin seguir reglas y empezaron a componer de otra manera. Y el color de sus composiciones reflejaba precisamente la filosofía tétrica del ateísmo, ¿no? Quien tiene una muy bonita crítica al respecto es Francis Schaeffer, el filósofo cristiano del siglo XX, y bien interesante lo que él habla ahí. El siglo XIX, digamos que podríamos hablar de muchas otras cosas, pero en el siglo XIX tal vez el personaje principal fue Nietzsche. Llegamos entonces al siglo XX y en 1927 surge un hombre bastante famoso también entre el ateísmo él se llamaba Bertrand Russell, y dio un discurso en Londres que posteriormente fue publicado como un libro, como un texto en 1969, y él publicó este libro o dio este discurso primero, y el discurso se llamaba ¿Por qué no soy cristiano? Y ese discurso fue famosísimo. De hecho, fue en el siglo XX la inspiración de todos los ateos que hoy todavía están vivos en el siglo XXI. Yo había escuchado ese discurso y había visto críticas al respecto, pero lo volví a leer para recordar un poco qué fue lo que decía Bertrand Russell. Este discurso y este ensayo académico tuvo un impacto significativo en los lectores de Inglaterra y Norteamérica y se popularizó de tal manera que después de Bertrand Russell explota ya totalmente lo que hoy conocemos como el ateísmo materialista, humanista, secular, ¿sí? Es Bertrand Russell tal vez el ateo más famoso ya en una época más contemporánea. Él fue realmente el que popularizó el ateísmo, pero vean desde dónde venimos. La Ilustración francesa, Friedrich Nietzsche, todo lo demás, ¿no? Y Bertrand Russell dio entonces a luz a lo que hoy conocemos o lo que se llama como un nuevo ateísmo, y voy a hablar un poquito acerca de ello. Esta forma de nuevo ateísmo es una defensa popularizada por nombres ya más contemporáneos como Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. Y este nuevo ateísmo se da en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, que es lo que hoy estamos experimentando. Por ejemplo, el libro The God Delusion, La desilusión de Dios, escrito por Richard Dawkins, en 2006 fue publicado y fue el segundo libro más vendido en Amazon ese año, ¿no? Y registró más de 3 millones de copias vendidas, ¿no? Fue un hit. La característica particular de este nuevo ateísmo
después de Bertrand Russell, es que los ateos ahora ya no tienen ningún tipo de limitante, ya no presentan ningún tipo de respeto hacia la parte contraria y se convierten en defensores del ateísmo de una manera más hostil. Hablan sin tapujos, supuestamente en nombre de la verdad, pero no les da pena dañar, ofender, publicar y de hecho incentivar a que la práctica atea sea consistente. Dios no existe, por lo tanto la moralidad es relativa. Hagan lo que bien les venga en gana. Ya son más hostiles, ¿no? Ya el ateísmo, el nuevo ateísmo ya ha tomado una forma mucho más violenta. ¿Ok? Es bueno señalar que aunque estos ateos famosos que hoy conocemos podrían ser buenos científicos en su área respectiva, por ejemplo, Richard Dawkins es un biólogo y a él se le respeta mucho como científico en su ámbito. Hay un ateo que se llama Sam Harris, que es un buen neurocientífico. O sea, en su disciplina científica son brillantes y son de verdad muy inteligentes y muy respetados. Sin embargo, sus libros publicados en contra de la religión contienen argumentos filosóficos poco sofisticados. Sus críticas en contra de la teología es muy pobre. Sus críticas son muy pobres. Ahora, qué bonito. Vos estás diciendo eso porque sos cristiano. No. Los mismos ateos opinan que la filosofía, los argumentos filosóficos y teológicos de los ateos, de estos ateos famosos, son pobres. Miren lo que escribió este ateo. Él se llama Michael Ruse. Dice, el libro de Richard Dawkins, La desilusión de Dios, me avergüenza como ateo. Y él escribió eso para que lo escribieran en la portada de un libro que era en contra del ateísmo. Sí, estos ateos son muy famosos, pero créanme, la argumentación es pobre, es filosóficamente raquítica, de verdad es mala. En contra del cristianismo, esto y lo otro, pero no conocen el cristianismo. Sí, es que la Biblia dice esto y lo otro, pero lo que estás diciendo está fuera de contexto. La misma esta Gloria Álvarez, ¿va? No la soporto, ustedes, no la soporto. Atea, ¿va? Atea y lesbiana y todo lo demás. Sí, es que yo no puedo creer en la Biblia y en ese Dios que ustedes proclaman que es un espagueti volador, que no sé qué. Porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, ¿no? que está de acuerdo con que vayas a la guerra y todo, pero en el Nuevo Testamento dice que pongas la otra mejilla. Es inconsistente. Entonces, yo me pongo, qué ignorante, de verdad, qué ignorante, porque toma dos textos que tienen contextos diferentes y no entiende absolutamente de lo que está hablando. ¿Sí? Entonces, nunca se dejen intimidar por estos supuestos expertos del ateísmo. Sus argumentos son poco sofisticados, de verdad, filosóficamente son malos, son muy malos. Y ellos mismos lo dicen, no lo decimos los cristianos. Ellos mismos entre ellos se critican y dicen, ahí está mal este cuate, ¿va? Está mal. Voy a terminar hoy con mostrarles algunas de las figuras principales. Ayúdame, por favor. Ya hemos mencionado al biólogo Richard Dawkins. Ayúdame con la foto del señor, tal vez ustedes lo ubican un poco más. Él es biólogo, él fue el que escribió La desilusión de Dios. Actualmente es el ateo más famoso y al que todos los ateos lo siguen, ¿verdad? Se podría decir que hoy es el líder del ateísmo, el más popular. Ha tenido muchos debates en contra de bastantes científicos cristianos y también teólogos y él siempre se proclama victorioso, pero hay millones de videos en YouTube en donde se le critica su terrible representación del cristianismo y por lo tanto una
falsa argumentación en contra del cristianismo. Richard Dawkins es una persona tristemente muy respetada. Hoy, si no estoy mal, él fue o sigue siendo catedrático en Oxford, una universidad que fue fundada bajo los preceptos del cristianismo, y él es tristemente ahí muy respetado. Es millonario, muy influyente en muchos aspectos, y tiene una fundación para la propagación del ateísmo evolucionista. Y esta es una de las cosas que quiero señalar, que ellos hacen lo que nosotros hacemos y le invierten dinero y le ponen ganas porque ellos creen que esa es la verdad y no se van a cansar hasta convertir a todos los cristianos al ateísmo, cosa que no van a lograr nunca, y han hecho tal vez con un éxito popular, pero no necesariamente un éxito verdaderamente significativo, ¿sí? Otro ateo que hoy es bastante famoso, por ahí tal vez aparece en redes sociales, o Sam Harris, neurocientífico. Él ha sido más un crítico del Islam. Es aburridísimo escuchar. Habla así, más lento que yo y más pasmado. Pero qué brillante. Es aburridísimo. Yo he leído cosas de él, artículos de él. He escuchado varias horas de lo que él dice en su canal, pero llegó un momento en el que dije, no, ya, es muy aburrido. También hay que señalar al filósofo Daniel Dennett. Él no es tan influyente ni tan popular como los otros, pero en el ámbito de la filosofía ha sido uno de los máximos exponentes del ateísmo materialista, secular, humanista. Hubo un escritor, ayúdame con el siguiente, escritor y periodista, Christopher Hitchens. Este fue duro. Y ya se dieron cuenta que las caras de todos son así como malévolas, ¿no? Y demoníacas. Y la verdad es que sí, porque finalmente son doctrinas de demonios, ¿verdad? O sea, la Biblia les llamaría así, las doctrinas de demonios. Christopher Hitchens, este cuate sí, lo leí, lo vi, seguí varias de las cosas que él puso, porque este sí se atrevió a ir y a debatir en contra de un teólogo presuposicional, como la doctrina apologética que yo profeso, ¿no? Este hizo un debate, o una serie de debates, son como 7, 8 debates, en contra de Douglas Wilson, quien es un apologista, es pastor y es apologista cristiano reformado, en ese momento era presbiteriano y presuposicional, y estuvo dispuesto a ir en contra de él, ¿no? Bien interesante, porque este Christopher Hitchens este era el peor de todos. Así, no le importaba ofender, le hacía señas vulgares a la audiencia y los insultaba en su cara y usaba malas palabras y todo lo demás, así, terrible. Y con un vaso de whisky aquí se notaba que estaba medio bolo mientras estaba argumentando, pero increíblemente era bien inteligente. Este era bien inteligente. Y como este no era científico, este era un poquito más difícil de debatir, pero también terminó rendido podemos ver precisamente la crítica que se le hace a él. No logró debatir en contra del cristianismo. Varias veces se quedó callado porque no supo qué responder cuando Douglas Wilson lo acorraló con una excelente apologética presuposicional. Hitchens era un acérrimo defensor del ateísmo, era humanista. Cuando Douglas Wilson le dice, bueno, mira, Christopher Hitchens, vos decís que una de las peores doctrinas del cristianismo es la doctrina del infierno, que es cruel, que es aberrante, que es terrible. Douglas Wilson le pregunta, señor Hitchens, ¿basado en qué? ¿Según qué estándar o parámetro usted puede decir que eso es terrible? Ya no supo qué responder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú, como un ser humano, sabes cómo responder a ciertos dilemas morales? Y él arrogantemente así, de verdad, se lo cree. Christopher Hitchens dice, porque yo soy un primate desarrollado. Soy un mono desarrollado. Eso fue lo que dijo. Porque esto es parte de mi equipo como
como primate desarrollado. Y utilizó esas palabras. Era un tipo de verdad muy carismático, se ganaba la audiencia. En el Seminario Teológico Reformado de Westminster en Filadelfia, imagínense los estudiantes de teología ahí escuchando a Christopher Hitchens en contra de Douglas Wilson y los tenía riéndose. El cuate era brillante, murió de cáncer y murió de verdad así, obviamente negando a Dios, ¿no? Una muerte muy lenta y dolorosa. Tal vez a este señor lo reconocen el siguiente, Stephen Hawking, ¿sí? Este señor, y último, hace poco le estaban reclamando que él también anduvo en la isla esta de donde se sacrificaban niños y todo ese rollo, ¿no? Este es un teórico físico, ¿no? Y por último, tal vez uno no es tan famoso, pero Peter Singer, este es un escritor, filósofo y psicólogo australiano, que es uno de los que llega a la conclusión de, bueno, finalmente comernos entre nosotros, así literalmente, comer otros seres humanos, realmente no tiene ninguna implicación ética. No estoy diciendo que lo hagamos, dice, pero si alguien se llega a comer a una persona, si una persona se llega a comer a otra persona, a cenarla, no habría ninguna implicación moral. Imagínense. Y este Peter Singer era precisamente el líder pensante de la administración de Barack Obama en Estados Unidos. Lo citaban mucho, lo invitaban. Esta es la gente que estaba detrás de eso. Bueno, hasta aquí voy a llegar hoy porque de verdad quiero tomarme el tiempo de explicar de dónde viene el ateísmo, a qué nos estamos enfrentando y créanme, está hoy en Guatemala. Es necesario que nos preparemos. Es necesario que nos preparemos y sepamos debatir estos asuntos. Sepamos por qué esto es tan dañino y tristemente el ateísmo está presente en muchos de los gobiernos civiles. En nuestra Guatemala hoy el ateísmo está presente, más que nunca. Debemos saber esto, ¿sí? En nuestros gobiernos civiles, tristemente hoy, se practica ateísmo y se legisla desde el ateísmo y está buscando avanzar el ateísmo. Ok, paramos ahí.